Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual, agradezco por la invitación. Vamos a hablar un poquito de qué es el glaucoma. En realidad es que hay varias definiciones y no nos ponemos de acuerdo mucho en qué incluir en la definición, pero podemos concluir que el glaucoma es un grupo de enfermedades que se asocia a una pérdida. Perdón, que no está avanzando esto. Ahí está, perdón, una disculpa. Es un grupo de enfermedades que se asocia a una pérdida de la función visual debido a una característica neuropatía óptica. Esto quiere decir que hay una alteración en el nervio óptico y que esta alteración, independientemente de la causa, va a compartir algunos rasgos característicos que nos permiten definirla como tal. Ahora se reconoce, y sabemos a ciencia cierta, que el problema fisiopatológico del glaucoma está en las células ganglionares, que son las células que forman el nervio óptico y que llevan la función visual, la sensación de visión hacia el cerebro. Y que este daño va a ser progresivo, aunque a diferentes velocidades, y que en cierta medida va a estar relacionado a la presión intraocular, aunque no en todos los casos vamos a encontrar presión intraocular elevada. El tratamiento siempre va a involucrar el tratamiento de la presión y aún la relación de la presión intraocular con la presión intracraneal o la presión arterial pudiera tener que ver en pacientes que tienen presión intraoculares normales. Ya se mencionó que la catarata es la principal causa de ceguera en el mundo, pero el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible. En el 2002, hace ya más de 20 años, se estimaba que 4.4 millones de ciegos había en el mundo y que de ellos eran por glaucoma. El 50% de los pacientes que tienen glaucoma no conocen su diagnóstico, y esto es por epidemiología de países de primer mundo. Podríamos estimar que en México esta cifra esté en torno al 70 al 80%, por estadísticas de países similares como al nuestro, como la India y algunos otros de Asia. ¿Cómo sé si puedo tener glaucoma? En realidad es que esto es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Entonces, la exploración oftalmológica oportuna nos va a permitir detectar factores de riesgo y algunos factores de predisposición que podrían ayudarnos a detectarlo de manera temprana. Los factores de riesgo, cuando se juntan, aumentan la probabilidad de tener la enfermedad y de provocar pérdida visual o ceguera. Esto es una situación inusual, ya que muchos de los factores de riesgo podríamos considerarlos como signos tempranos de la enfermedad. Se imbrincan un poco la enfermedad temprana con los factores de riesgo. Aún con la tecnología actual, a veces es difícil determinar si el paciente solamente tiene riesgo o ya está presentando etapas tempranas de la enfermedad. Por eso es importante mantener un seguimiento estrecho, anual por lo menos, o más frecuente si es necesario, para poder detectar cambios de esta progresión de la enfermedad que nos van a indicar que es necesario empezar tratamiento. Estos factores de riesgo, los más importantes, son las alteraciones en la cabeza del nervio óptico, la presión intraocular elevada, la edad avanzada, el origen étnico. Hispanos y de origen africano pueden tener mayor riesgo que los caucásicos, la historia familiar, que también nos confiere un riesgo moderado, y algunos otros que no se han probado con mucha fuerza, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Al final del día, la revisión oftalmológica de rutina es la que nos va a dar más información conforme al riesgo de desarrollar glaucoma y de que este glaucoma nos pueda provocar una pérdida visual suficiente para alterar las funciones de la vida del paciente. La tonometría, que es la medición de la presión intraocular, debe de hacerse en todos los pacientes que acuden a la revisión oftalmológica y prácticamente se recomienda en todos los adultos por lo menos una vez al año, ya que esto es uno de los factores principalmente reconocidos, como ya mencionamos. La exploración de la cabeza del nervio óptico, como podemos ver en la imagen, el nervio óptico va a congregar las fibras nerviosas que llevan la información visual. Cuando estas se pierden, va a alterar su configuración y va a provocar algunas alteraciones, particularmente adelgazamiento, aunque puede haber hemorragias o una pérdida visual de las fibras, que puede sugerir que la enfermedad está siguiendo su curso.
Para hacer el diagnóstico necesitamos encontrar esas alteraciones estructurales en la cabeza del nervio óptico con una repercusión funcional. Y que estas alteraciones cambien a lo largo del tiempo nos confirman el diagnóstico y nos van a permitir medir con qué probabilidad el paciente va a perder la visión. Muchas veces, como les dije, esto es asintomático y el paciente no se da cuenta que ha perdido una gran proporción de su campo visual. La forma de saberlo es haciendo estudios de la función de la visión en diferentes localizaciones del campo visual. Esta evaluación objetiva de la sensibilidad visual del ojo se conoce como perimetría, aunque más típicamente le llamamos la medición del campo visual. Y podemos ver cómo zonas del campo visual se ven oscurecidas por una menor sensibilidad a la luz en esos sectores. En diferentes patrones que, como ya mencionamos, son característicos de la enfermedad y diferentes de otras enfermedades del nervio óptico, como podrían ser otras neuropatías ópticas. Pero no solamente nos quedamos con la evaluación del campo visual, ya que estudios estructurales nos permiten detectarlo en una etapa más temprana para poder detener la enfermedad y evitar la pérdida visual, midiendo cuántas fibras nerviosas le queda al nervio óptico en diferentes estadios. Al final del día, el tratamiento en la actualidad sigue siendo bajar la presión intraocular, aunque haya otros factores que no tenemos al 100% reconocidos. Esto lo podemos lograr tanto con tratamiento farmacológico en gotas, tratamiento láser para aumentar la salida del líquido que se produce todos los días en el ojo, o hacerlo por medio de cirugía, que en la actualidad tenemos cada vez más variedad de cirugías con menor invasividad y mejores resultados. Los estudios grandes en glaucoma nos han demostrado que disminuir la presión intraocular disminuye la progresión del glaucoma temprano y avanzado cuando la reducimos en por lo menos 25%, y que esto es igualmente suficiente para detener la progresión en los glaucomas aun cuando se presentan con presiones intraoculares normales. ¿Qué pasa si no me cuido, si no lo detecto o si no bajamos la presión intraocular cuando ya lo detectamos? La enfermedad avanza lenta o rápidamente, dependiendo de la severidad de la enfermedad, hasta la ceguera. Y para esto pueden pasar más de 30 años en tasas de progresión lenta, o en progresores rápidos puede ocurrir en menos de la mitad del tiempo, en menos de 10 años o aún más rápido con presiones intraoculares más altas. En general, las recomendaciones son revisar los ojos para detectar cualquier enfermedad ocular, pero particularmente el glaucoma, una vez al año. Cuando ya lo diagnosticaron, avisar a los familiares de primer grado sobre el aumento del riesgo de padecerlo. Cuando se inicia un tratamiento, ser adherente al mismo y aplicarse las gotas como se le ha indicado, y hacer estudios diagnósticos frecuentes. El estimar la tasa de progresión de los campos visuales y seguirlos a lo largo del tiempo nos dará la pauta para determinar si la enfermedad está controlada o no. Muchas gracias.